Buenas tardes compañeros, compañeras y profesor Alexis Díaz Vázquez. Este es mi trabajo sobre un motor monofásico de polos sombreados. Mi nombre es Eduardo Vega y este es el curso sobre máquinas eléctricas. Introducción. Bueno, como les dije anteriormente, en el día de hoy les hablaré sobre qué es un motor monofásico de polos sombreados, cuáles son las partes de este motor y les mostraré a través de un gráfico cuál es la velocidad de su eje. Además, daré a conocer cómo funciona este motor y cómo influye el flujo en el motor y los resultados de esta. El efecto de la bobina, el uso y aplicaciones del motor y las características más importantes son una de las otras cosas que vamos a ver a continuación. Hasta por último mostrarles cuáles son las ventajas y desventajas que tiene este motor de polo sombreado. Bueno, ¿qué es un motor de polo sombreado? Este tipo de motor es un motor de tipo monofásico, con características especiales que es apto para las aplicaciones de bajo costo. Tiene un circuito magnético, que es muy similar al de un transformador monofásico de columnas. Este motor básicamente es un motor de jaula ardilla, en el que el devanado auxiliar se compone de un anillo de cobre o de una barra que rodea una porción de cada polo. Este devanado auxiliar de una sola vuelta se le va a denominar con el nombre de bobina de sombra. Aquí podemos ver un pequeño circuito el cual nos muestra cómo funciona más específicamente lo que he nombrado anteriormente. Bueno, ¿cuáles son las partes de polo de sombreado? Bueno, podemos encontrar el ventilador, el rotor de la jaula, que tiene la figura de una jaula de ardilla, burnes de conexión, la tapa frontal, el eje, el estator y el devanado del estator. Aquí tenemos un rotor de parte frontal, en el cual tenemos la bobina de sombreado, la zona sombreada, la lámina del estator, la bobina de sombreado, la zona sombreada y por último y no menos importante el bobinado principal. Aquí en esta imagen tenemos un poco más cercano a qué es este motor, en el cual tenemos un motor con barras en V, como lo podemos ver aquí en esta figura. También tenemos la bobina de sombreado que se encuentra acá arriba, la mecha de alimentador de filtro, el rodamiento de manguito autolineado y por último el lubricante de HFR. Bueno, como dije en la introducción, aquí les voy a mostrar un gráfico en el cual nos señala que en E2, E3 y 4 va a cambiar según si es que este lleva o no lleva los aros. Si se dan cuenta, con aro la velocidad es mucho mayor a que cuando está sin aro. Bueno, ¿cómo funciona el motor de polo sombreado? Bueno, este motor funciona, para que se entienda mejor, haciendo una referencia a una figura que muestra un polo del motor con una bobina de sombreado, teniendo en cuenta que el ciclo de corriente alterna aplicado al devanador del estator va a funcionar cada vez que éste vaya tocando o alcanzando según en cada vuelta. Bueno, ¿cuál es el efecto de la bobina de sombreado? Bueno, el efecto es hacer que el flujo de campo se desplace a través de las caras de polo desde la parte sombreada hasta la no sombreada. Este flujo cambiante es como un campo débil giratorio y se vuelve en dirección desde la parte no sombreada hasta la parte sombreada del polo. Como dije, el rotor es de tipo de jaula ardilla y está bajo la influencia de este campo en movimiento y en consecuencia se desarrolla un pequeño par de arranque. Uso y aplicaciones de motor de polo sombreado. Bueno, este tipo de motores, gracias a su facilidad de fabricación, son usados para tareas muy sencillas como por ejemplo, tenemos los pequeños ventiladores, mecanismos de relojería, aparatos de uso médico y por último tenemos electrodomésticos. ¿Cuáles son las características más importantes de los motores de polo sombreado? Bueno, las características más importantes podemos encontrar su rango de potencia
que está comprendida en valores desde 0,007 HP hasta un cuarto HP. La mayoría se fabrica de rango de 1 a 100 a 1 a 20 de HP. Como se pueden dar cuenta, la potencia que tiene es muy baja. Pero lo que sí tiene es que es muy simple de construir, es robusto, barato, pequeño y necesita poco mantenimiento. Desafortunadamente tiene muy bajo par de arranque, baja eficiencia y bajo factor de potencia. Bueno, tenemos los tipos de motores de polo, que el principal es el motor de ardilla, como lo he nombrado anteriormente. Bueno, las ventajas del motor de polo sombreado. La principal ventaja de estos motores es su simplicidad de construcción, su confiabilidad y su robustez. Además tiene un bajo costo a diferencia de otros motores monofásicos de circuito alterno. Los motores de fase partida no requieren de partes auxiliares, como los capacitores, escobillas, conmutadores, o también de partes móviles. Esto hace que su mantenimiento sea mínimo y relativamente sencillo. Bueno, la desventaja es que tiene un par de arranque muy bajo, su eficiencia es muy baja y su factor de potencia es muy pobre. Bueno, a pesar de estas desventajas, cuando su aplicación es apropiada, las ventajas pueden ser mayores que las desventajas. Conclusión. Bueno, gracias a este trabajo pude comprender de mejor manera qué es un motor y más específicamente qué es un motor monofásico de polo sombreado. Si bien tiene muy poca potencia, es muy práctico, muy fácil de construir y puede ser de muy buena utilidad. Es muy importante que vayamos aprendiendo de todos estos tipos de motores porque así podemos crearlos, generarlos nosotros mismos y así poder incluso ahorrarnos hasta dinero. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta fue mi presentación. Espero les haya gustado.